Respecto a los creadores de los animes mencionados no son de mi propiedad. Respecto a sus respectivos creadores la historia sí es de mi propiedad. Si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal donde subo mis historias, si es de tu agrado apóyame con un like y un comentario y comparte el video a tus amigos para que se sumen más a nuestra familia legendarios. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video a mi canal. Van, Meliodas y Hawk hablando sobre los lugares que visitaron, mientras intentan decidir cuál será su siguiente destino, mientras viajan sobre la madre de Hawk. Meliodas dice que intentarán alejarse del reino por el momento, ya que los caballeros sagrados estarán alertas a sus movimientos después de lo que pasó en Fort Solgales y Vaste Dungeon. En el exterior del bar, Elizabeth se disculpa con Diane, ya que por sus heridas debieron quedarse 3 días en Dalmari. Diane le dice que no se disculpe, pero la princesa nuevamente se disculpa con la madre de Hawk por hacerla esperar tanto tiempo. Van pregunta cuál será su siguiente destino y cuando Meliodas está a punto de responderle, la madre de Hawk se detiene repentinamente por culpa de 2 caballeros sagrados que cortaban el paso haciendo controles de seguridad. Los caballeros sospechan de ellos al ver a Diane. Van dice que son simples principiantes por lo que intenta salir a derrotarlos, pero es detenido por Meliodas, quien sale e intenta eliminar toda sospecha. Meliodas le dice que es el dueño del bar andante y explica que Diane y Elizabeth son sus atractivas camareras. Después de un poco de lisonja por parte de Meliodas, los caballeros creen lo dicho por el joven y dejan que ellos continúen por su camino. Pero entonces, Diane alza a Meliodas y lo abraza sintiéndose muy feliz por ser llamada atractiva camarera por su capitán. Es entonces cuando los caballeros sagrados se dan cuenta de la verdadera identidad de los criminales, luego de que Diane llama capitán a Meliodas. Van decide de una vez por todas enfrentar a los caballeros, pero entonces una extraña criatura aparece saltando a grandes velocidades en medio de ellos. Los confundidos caballeros intentan hacerle frente al enemigo que no podían ver, pero son devorados por la criatura. Después de devorar a ambos caballeros, la criatura se detiene frente a la madre de Hawk. Revela ser un temible sabueso negro. Tranquilamente Van baja del bar andante a enfrentarse con la criatura. Es entonces cuando la infernal presencia de Van consigue intimidar al gran sabueso. Pero en ese momento, el gran perro crece aún más mientras Hawk explica que los sabuesos negros crecen conforme se sientan intimidados, pero un excitado Van se dispone a ponerle fin al molesto perro. Es entonces cuando Meliodas aparece para ahuyentar al perro sin hacerle daños. El capitán de los 7 pecados desenfunda su espada rota y consigue crear una enorme ilusión similar a un gigantesco dragón no serpiente que asusta al sabueso y lo hace huir. Después de eso, Meliodas entra al bar y les dice a los demás que irán a la capital de los muertos para buscar a King. El 4.º pecado Van le dice que será inútil si de verdad está muerto. En la capital de los muertos, Hiltunder conversa con un joven que al parecer tenía la capacidad de flotar, diciéndole que le trajo información interesante sobre la destrucción de Fort Solgales, Vaste Dungeon y la derrota de los Beardfangs, además de la incorporación de Van al grupo de Meliodas. El extraño sujeto declara que si se hubiera quedado quieto, él no sería su objetivo. Hiltunder le dice que no intente traicionar su confianza, y lo llama King. El pecado de la pereza del oso le dice que tiene su propia manera de hacer las cosas, y en ese momento llega el sabueso negro en forma de pequeño cachorrito. King saluda muy amistosamente a su mascota y le pregunta si lo encontró, mientras Hiltunder le dice que debería dejar de perder el tiempo con un perro inservible. Entonces King saca de la boca del cachorro 2 escudos de caballero sagrado y se los muestra a Hiltunder diciendo que si sus perros inservibles se cruzan en su camino, acabará con ellos junto con Van. Todos llegan a un pueblo cercano a la capital de los muertos y al mismo tiempo que se revela el vínculo entre Van y King, el pecado de la pereza del oso pardo atraviesa a Van. Al llegar al pueblo más cercano a la capital de los muertos, Meliodas dice que deberán reunir información por lo que el bar se abrirá con sus 2 nuevas incorporaciones, Diane la camarera y Van como el cocinero. Van le dice que no necesitan trabajar ya que él puede vender la daga del maestro de las armas, pero luego se da cuenta que ya no la tiene y Meliodas le dice que se la devolvió a Senet. Elizabeth también intenta volver al trabajo, mientras Van escapa del bar para no tener que cocinar. Diane comienza haciendo publicidad del Boarat, aunque sin mucho éxito, mientras Van vaga por el pueblo en ruinas y consigue ver una pequeña niña a la que llama Elaine, pero al ver su rostro se retracta y dice que es imposible. Entonces la pequeña niña se desmaya en el Boarat. Elizabeth le pregunta a Meliodas qué clase de persona es King,
Meliodas le dice que es como la mascota del grupo mientras comienza a contar una historia de cuando Van adquirió la manía de recolectar muñecos de peluche. Entonces inicia un flashback en donde se ve a Van acostado sobre una montaña de peluches. Meliodas le pregunta si él robó todos los peluches de los niños del reino, por lo que el pecado de la codicia del zorro responde que sirvió durante mucho tiempo al reino, por lo que no pueden maldecirlo por algo así. Entonces King, con una apariencia similar a la de su cartel de búsqueda, aparece sumamente molesto por las acciones de su compañero, y luego comienza a llorar sintiéndose triste por todos los niños a los que Van les robó sus peluches. Y cuando Van se quedó dormido, King salió a devolver todos los peluches a cada uno de los niños del reino. Elizabeth se siente feliz al saber que King es una persona de buen corazón y Aug dice que es muy probable que no se lleve muy bien con Van, pero Meliodas le dice que sus personalidades contrapuestas los convirtieron en un dúo dinámico ya que King siempre estaba allí para solucionar los problemas que Van causaba. En el pueblo, Van intenta despertar a la niña pero cuando lo consigue un niño llega con un tridente diciéndole que deje en paz a su hermana creyendo que Van intentaba aprovecharse de su pequeña hermana. Van intenta explicarle que ella solo se desmayó frente a él y que debería darle algo de comer. El niño vuelve a insistir diciendo que suelte a su hermana, y Van vuelve a decirle que le dé algo de comer o tendrá que llevársela. Entonces el desesperado niño corre hacia Van y clava su tridente en el pecho del criminal. Ellen, la pequeña niña, le dice que él solo estaba cuidándola, mientras Van se quita el tridente del pecho. El niño se siente culpable por lo que ha hecho y le explica a Van que hace unos días llegaron unos caballeros sagrados que se llevaron todo por lo que ellos se quedaron sin comida. El niño se disculpa una vez más con Van y le pregunta cómo puede borrar sus pecados. Van le dice que él es solo un mocoso, mientras el niño puede ver que la herida en el pecho del criminal desaparece. Van continúa diciendo que un verdadero pecado no puede ser borrado sin importar lo que hagas. En ese momento aparece King frente a Van quien repentinamente clava una lanza atravesando el pecho de su ex compañero. King lo saluda, pero Van continúa mirándolo mientras le pregunta quién es. King se presenta ante el pecado de la codicia del zorro, Van, recordándole el pecado que cometió al obtener la inmortalidad e inevitablemente se desata una pelea entre ellos. King ha aparecido ante Van, Ellen y su hermano, además, ha enterrado su lanza en el pecho de Van preguntándole comillas que, ¿quién soy yo? ¿Lo olvidaste? A lo que él responde que no tiene idea. King le dice que eso no importa, que lo importante es que Van es el pecado de la codicia del zorro, y entonces hace girar su lanza dejando un gran agujero en el pecho de este. La herida de Van se va regenerando ante las miradas temerosas de los niños. King al ver que en verdad Van no lo reconoce le comenta que si no lo recuerda por lo menos recordará su propio pecado, el cual para satisfacer su codicia y obtener la inmortalidad, mató a la santa de la fuente de la juventud. Van al percatarse de la situación le dice a los niños que se aparten del camino. King se abalanza contra él pero Van esquiva el ataque con facilidad y vuelve a preguntarle que quién es él. Este aprovecha y lo golpea haciendo que se estrelle contra una construcción. Van se reincorpora y en ese momento King le dice que se alegra de que haya caído en su trampa, realiza unos cuantos movimientos con su mano izquierda y usa su técnica Bumblebee para atacar a Van. Él vuelve a esquivar los ataques y le pregunta qué intenta hacer. King le responde que en la capital de los muertos es donde ella yace y que quiere mostrarle el último suspiro de su asesino. Retorciéndose en agonía, Van utiliza un poder desconocido para tomar la lanza de King. Meliodas aparece colocando un tarro sobre la cabeza de Van, quien le dice que no interfiera en su camino pues el enano había escogido pelear con él y que su ropa estaba arruinada. Meliodas y Diane reconocen a King. Van se sorprende mucho pues no puede creer que ese enano sea King. Diane le comenta que lo han estado buscando y que se alegra de verlo pero él no hace más que mirar a otro lado para después irse del lugar. Meliodas y los demás regresan al Boarat. Allí Van prepara comida para los niños y les pregunta dónde está la capital de los muertos o lo que sea esta. Entonces Meliodas le comenta que como ya encontraron a King ya no es necesario ir allí pero Van le dice que ese King es falso. Luigi les pregunta que si ellos también quieren ir allí ya que el otro chico les preguntó lo mismo pues quería ir a la capital de los muertos sin importar lo que pase. Meliodas y los demás se sorprenden al escuchar esto. Meliodas y los demás son transportados hasta la capital de los muertos. En el exterior una extraña mujer se acerca peligrosamente a Ellen y su hermano. Meliodas y los demás se sorprenden al escuchar por parte de Ellen y su hermano, que King también está intentando llegar a la capital de los muertos.
Luigi les comenta que la entrada al lugar se encuentra en ese pueblo pero que no se puede ir allí con el simple hecho de quererlo, también que la capital de los muertos no es una tumba sino el lugar a donde van las personas que se fueron en vida. Meliodas dice que es básicamente como el más allá. Van cuestiona al niño si ha ido a ese lugar pero él niega diciendo que son solo rumores y que gracias a estos viajeros y personas ricas acudían al pueblo. Él comenta que uno de sus vecinos siempre decía que un recuerdo invaluable compartido con el fallecido abriría el camino a la capital de los muertos. Van le acaricia la cabeza y le agradece llamándola Elaine. Además de decirle que esa información es más que suficiente para pagar la comida. Posteriormente, Meliodas y compañía se dirigen a buscar el camino hacia la capital de los muertos y así saber por qué King desea llegar allí. Mientras tanto, King los ve desde unos arbustos y se reclama por haber huido del lugar cuando se encontró con ellos, en especial cuando Diane le dijo que estaba muy feliz de verlo. Le pregunta muy emocionado a Oslo qué debe hacer si ella se da cuenta de que le gusta. Su mirada cambia y bastante furioso comenta que tanto su capitán como Diane no deben dejarse engañar por Van y que jamás lo perdonará. Oslo le ladra llamando su atención. Al parecer los demás habían encontrado la entrada a la capital de los muertos. Mientras ellos piensan cómo entrar a ese lugar, se ven florecer desde el suelo una gran cantidad de flores. Cuando Auk exhala un poco de aire por su hocico, los pétalos de las flores comienzan a desprenderse de estas y a girar alrededor de ellos. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos, Meliodas y los demás ya se encontraban en la capital de los muertos. King, quien había logrado entrar junto con los demás y permanecía escondido, se sorprendió pues él había intentado entrar al lugar sin tener éxito, y supuso que alguno de los recuerdos de ellos era el que les había permitido entrar. En ese momento, una silueta llama la atención de Van, quien inmediatamente se separa de los demás para seguirla. King aparece y después de gritarle basta, lo persigue. En el exterior, Ellen y su hermano contemplaban muy impresionados el lugar donde Meliodas y compañía se encontraban antes de desaparecer. En ese momento, una mujer que parecía llevar una vestimenta similar a la de un caballero sagrado, caminaba hacia ellos por la espalda. Gila aparece y le dice a Ellen y a su hermano, que por lo visto Meliodas, Elizabeth Liones, Auk, Diane y Van partieron a la capital de los muertos. Ellen y su hermano asustados se preguntan quién es ella. Gila nada más se limita a tomarlos del cuello y decirles que si les parece bien que por favor le digan cómo llegar a la capital de los muertos. Tras esto Luigi le dice un recuerdo invaluable compartido con el fallecido abrirá el camino a la capital de los muertos. Gila les dice que le asusta no entenderlo, a lo que los niños responde que ellos tampoco lo entienden y que no saben dónde van las personas muertas. Gila los suelta y seguido de esto levanta su mano. En la capital de los muertos, Meliodas y los demás buscan a Van y a King. Al preguntarse dónde es que están, Elizabeth le pregunta a Meliodas sobre qué es lo que le pasa a King con Van, a lo que Meliodas se pregunta lo mismo y le dice que también se pregunta qué es lo que estaba buscando Van. Mientras King sigue persiguiendo a Van. Aparece frente a este, por lo que Van le grita y se dirige a atacarlo. Este le dice que se quite de su camino, a lo que King le responde que no quiere. Van lo quita de su camino y sigue corriendo, y King le dice que no ha cambiado en nada, recordando así cuando robó todos los peluches del reino y cuando puso a los pecados en peligro en Edimburgo. Van queriendo que este se calle comienza a intentar golpearlo más esquiva todos sus golpes. En este momento Van reconoce que King es él, y decide que puede golpearlo sin remordimiento. Tras una charla sobre el pasado, donde le cuenta lo que le pasó a su pueblo después de que el ejército se dio cuenta de que él era de ahí, Van intenta recordar dónde escuchó esa historia, más es atrapado por el peluche de King, y le dice que en este momento él no es contrincante para él. Van le pregunta que dónde conoció a esa mujer, y King le responde que la santa que él asesinó, era la hermana de King. King le dice que hasta que se dio cuenta que ella era su hermana, no se habría dado cuenta de cómo fue que Van obtuvo su inmortalidad. Van le dice que no importa lo que le haga él seguirá viviendo. King le dice que si hubiera puesto empeño en ver sus habilidades, sabría que su arma sagrada tenía muchas formas, y tras esto utiliza la lanza del espíritu Chastiefol forma 3, fosilización, y la clava en el pecho de Van. Gila se destroza su corazón, y tras esto aparece frente a Meliodas y los demás, y les dice que llegó ahí al morir. King le dice a Van que debido a su inmortalidad es muy difícil matarlo, por eso va a tener que convertirlo en una estatua viviente que no se podrá mover nunca más. Mientras que Gila se presenta a Meliodas y a Diane Auk dice que hacia un momento ella dijo que había llegado ahí al morir.
por lo que se podría decir que ella se suicidó para poder llegar ahí y perseguir a Elizabeth y a los 7 pecados capitales. Gila le responde que si es por la justicia, su vida no vale más que la de un cerdo. Tras esto, Gila levanta su espada y genera una gran explosión, por lo que Meliodas le dice a Aud que se lleve a Elizabeth de ahí inmediatamente, lo más lejos que puedan. Elizabeth al irse le pide a Diane y a Meliodas que se cuiden, a lo que Gila responde que será algo imposible. Aunque le dice a Elizabeth que sintió algo muy raro al Gila llegar, que sintió algo muy peligroso, aunque solo era su instinto animal. Elizabeth le dice que ella también lo sintió, a lo que Aud dice que entonces Gila es mucho más fuerte que Hiltunder. Tras correr por un largo tiempo Aud para y dice que en ese punto deben de estar a salvo, y tras esto inmediatamente aparece Meliodas, chocando contra el pilar que ellos tenían atrás. Al ver a ambos, Meliodas les dice que se alejen más, por lo que Aud toma a Elizabeth y se alejan. Tras irse ambos, Diane aparece volando, al parecer siendo lanzada. Meliodas la salva de ser clavada en un pico. Gila aparece y dice que Diane es una de las más fuertes de los 7 pecados capitales y que eso es debido a su habilidad llamada creación, ya que es una habilidad que solo poseen los miembros del clan de los gigantes debido a su gran conexión con la naturaleza, que ella estaba deseando verlo con sus ojos, que se encuentra un poco decepcionada y que no era tan impresionante como las historias que había escuchado. Diane junta sus manos y le pregunta que qué le parece su ataque Sandbirly. De esta forma provoca que Gila sea absorbida por él mismo. Gila salta del remolino e intenta atacar a Diane, la cual le lanza un enorme cristal. Gila con su espada provoca que el cristal explote. Meliodas aparece detrás de Gila y la intenta golpear, aunque ésta esquiva todos sus golpes. Tras chocar el brazo de Meliodas con el mango de la espada de Gila, ésta le pregunta que no es de extrañar que el capitán de los 7 pecados capitales sea tan fuerte, aunque no entiende el porqué de no usar su espada. Meliodas la empuja y esta enojada le grita que sí está insinuando que puede ganarle solo usando sus manos, a lo que Meliodas le dice que entonces le mostrará, y así saca su espada, y se defiende del ataque de Gila, provocando una gran explosión. Gila aparece tras el humo dispersado y dice que ya sabe cuál es el poder de Meliodas, Full Counter, el cual refleja los ataques dirigidos hacia él al enemigo provocando que estos sean mucho más fuertes. En otras palabras, mientras más fuerte sea el ataque del enemigo, mucho más fuerte será Meliodas, pero que su única desventaja es que no puede generar sus propios ataques. Meliodas dice que al parecer ya sabía esto y que por eso estaba usando sus ataques el mínimo de fuerte. Gila les dice a ambos que la ataquen con todo lo que tienen, para que la satisfagan. King se encuentra todavía viendo a Van siendo transformado en piedra. King le dice que si tiene unas últimas palabras las escuchará, aunque no lo perdonará. Al ver que Van no responde, le dice que no se haga el duro, que sabe que está realmente frustrado. Van responde diciendo que verdaderamente no se parece en nada a Elaine. Van se convierte en estatua de piedra y King se despide de él. Van se reencuentra con Elaine en la capital de los muertos. Meliodas y Diane continúan su enfrentamiento contra Gila, un miembro de los caballeros sagrados. Van fue convertido en una estatua de piedra por King, quien le dice incluso en la muerte ninguna palabra de arrepentimiento. Así eres tú, Van. Él se da cuenta que en la capital de los muertos no está permitido morir o encontrar paz por uno mismo, sino que se vive en agonía por la eternidad, y expresa que ese es el destino adecuado para Van por haberse robado todo de Elaine. Cuando King está a punto de irse, algo llama su atención. Al voltear, ve frente a Van una especie de destello y piensa que tal vez se trate de un truco de este, pero sabe que eso es imposible, pues en el estado en que se encuentra no debería ser capaz de hacer nada. King tiene una sensación que lo deja helado, cree que aquella sensación que tuvo podría tratarse de Elaine. Ella aparece pero no se muestra ante King y mediante un beso regresa a Van a la normalidad. Él la saluda y King le pregunta que cómo puede verla mientras que él no puede hacerlo. Cuando Elaine platica con Van, King reconoce la voz y le dice: Elaine, soy yo. ¿Me recuerdas, cierto? Y le pide que lo deje verla. Van también le comenta que debería dejar que él la vea, pero ella niega con la cabeza. Elaine explica que la capital de los muertos es donde el alma y los recuerdos de esos que aún viven y de aquellos que ya fallecieron están atados juntos, que el fuerte vínculo creado al compartir sus recuerdos es lo que permite que el fallecido pueda ser visto. De manera afligida, King le comenta a Elaine que aún sigue molesta con él, que lo dejó todo, a ella y al reino. En ese momento se ve una explosión a la distancia. Van empieza a correr hacia el lugar de donde provino el estallido, pero Elaine lo detiene preguntándole comillas ¿por qué viniste a verme? A lo que él responde que no lo sabe,
que solo quería decirle una cosa. King, un poco alterado, le expresa a Elaine que está de acuerdo con lo que piense sobre él, pero que esa no es razón para salvar a Van, pues fue quien robó todo de ella. Van mira a Elaine y le dice: algún día, definitivamente te haré mía. Ella llora de alegría y King se enfurece por lo que Van le dijo a su hermana. Elaine le agradece a Van antes de que se fuera mientras King cae de rodillas al suelo sin entender lo ocurrido. En otro lugar, Meliodas y Tiane siguen peleando arduamente contra Gila. Tiane la golpea pero es mandada a volar junto con Meliodas por una explosión. Gila les dice que se esfuercen más pues con ataques como esos no serán capaces de detener su poder explosión. Ella levanta su espada para atacar a Diane y a Meliodas pero Van llega oportunamente a la batalla, deteniéndola. El pecado de la codicia del zorro detiene oportunamente el ataque de Gila, mas esto no da fin a la batalla. Elaine le pide a King que ayude a Van. Van detuvo el ataque de Gila, ella le ordena que quite las manos de encima de su espada, a lo que Van responde que esa no es forma de pedir algo y que ni siquiera está tocando nada. Él realiza un movimiento con su dedo medio haciendo que la espada de Gila se empiece a mover, como si fuese atraída hacia él. Ella dice que el poder de Van no es muy conocido en el reino pero que le dará algo adecuado para un metido como él y le lanza un ataque que provoca una explosión, dejándolo malherido. Meliodas la ataca con su espada, ella crea una especie de cortina de humo y aprovechando esto se coloca detrás de Meliodas, mandándolo a volar con una explosión. Afortunadamente el capitán es atrapado por Diane. Las heridas de Van sanan, a lo que Gila comenta: impresionante, tu inmortalidad está a la altura de las leyendas. Van menciona que eso es cierto y que es por eso que nadie puede derrotarlo. Gila le dice que ser inmortal y ser invencible son dos cosas diferentes y que sin importar cuántas veces se regenere ella lo convertirá en carne rebanada. Mientras tanto, en otro lugar, King sigue sin entender cómo es que su hermana puede perdonar al hombre que le robó todo. Elaine no se muestra pero le explica que después de que él se fue del país, ella tuvo que luchar contra la soledad por 700 años, los cuales fueron enterrados por Van en tan solo 7 días. Elaine deja que su hermano la vea mientras le dice: él no es la persona que tú crees que es. King le pregunta que cómo es capaz de verla, a lo que ella responde que si la ve es porque quiere que entienda a Van y que lo ayude. En ese momento aparecen Elizabeth y Hawk, ambos se presentan ante King. Elizabeth le explica la situación y él le pregunta que si quiere que los ayude pero ella le dice que no, que mejor escape y difícilmente intenta sacar una lanza, perteneciente a King, que se encontraba enterrada en la tierra. Con la ayuda de Hawk, King, al ver las ganas que tienen ambos de ayudar, desentierra su lanza. Los pecados capitales siguen luchando contra la miembro de los caballeros sagrados. Gila provoca una explosión, de la cual Diane protege a su capitán. Van le dice que si va a recibir el ataque que también lo cubra él pero ella contesta que no quiere y que desea que su capitán la despida con besos pues está agonizando. Meliodas le sugiere que descanse, y junto con Van continúa peleando contra Gila, quien al parecer tiene ventaja sobre los dos. Ella clava su espada en el cuello de Van y es en ese momento cuando una lanza que atraviesa el pecho de Van golpea a Gila, lanzándola unos metros lejos de ahí. Posteriormente King aparece en el campo de batalla saludando a Van. King llega al campo de batalla para ayudar a los pecados capitales y combatir contra Gila, usando su poderosa lanza espiritual Chatiesfol. Van siendo atravesado por la lanza de King, él le dice que ha venido a ayudarlos y también les da la bienvenida a su capitán y a Diane dejando fuera a Van, quien inmediatamente le reclama esto. En ese momento, Gila aparece y le menciona a King que su traición era de esperarse a lo que él responde que no tenía la intención de aliarse con ella desde un principio sino que casualmente el objetivo del reino era derrotar a los 7 pecados capitales y entre estos se encontraba Van pero que ahora las cosas habían cambiado. Cuando le dice a Gila que le lleve el mensaje a su jefe Giltunder, ella comenta que ese pequeño no es su jefe y que se ahorre las bromas para no aburrirla. Después de esto los ataca con su poder Shotbomb pero King detiene el ataque usando su lanza. Elizabeth y Hawk ven la explosión desde lejos y deciden regresar. Gila al ver que su ataque es detenido por la lanza de King dice que eso es espléndido y que esa es la legendaria lanza espiritual Chatiesfol, que es más fuerte que el acero y que tiene misteriosas cualidades, además de que fue hecha a mano del único árbol sagrado encontrado en el reino de las hadas. Gila les pide que vayan contra ella 4 en 1 pero King se niega diciendo que será 1 a 1 y les dice a Van y a Meliodas que se sienten a descansar, algo que ellos hacen inmediatamente. King se dispone a pelear contra Gila, la ataca con su lanza y le produce una herida en la mejilla derecha. Elaine contempla la batalla mientras piensa que
Su hermano concederá su deseo y que cuando se preocupa por los demás en lugar de sí mismo su poder es más fuerte. En ese momento, Gila apenas puede evadir los ataques de King y se da cuenta de que él está a un nivel completamente diferente de los demás, así que decide usar su brillante detonación. Elaine sabe que su hermano es más amable que nadie más, que se ha culpado por la destrucción de su ciudad natal y que ha derramado muchas lágrimas por ella y por las personas del lugar. También recuerda que en el pasado el reino humano estaba en paz con el bosque de las hadas y que no solo era una señal de amistad sino que también era un acuerdo que consistía en que ambos reinos no interferirían el uno con el otro. King se prepara para usar la lanza espiritual Chatisfol forma 5. Incremento contra Gila y con ello contrarrestar su ataque. Elaine continúa recordando que lo que había repelido cada invasión y había causado temor en aquellos que lo intentaron era el poder del Señor de las Hadas, King, cuyo nombre real es Fairy King Arlequín. Tanto Meliodas y compañía, como la caballero sagrado Gila, regresan al mundo real después de una ardua batalla. Ellen y Luigi se despiden para posteriormente irse a descansar en paz hasta que de nuevo sirvan como guía de alguien que necesite llegar a la capital de los muertos. Después de la batalla de King contra Gila, aunque regresa al lugar donde se encuentran los demás llevando sobre su lomo a Elizabeth. Al parecer todos están bien y Gila ha sido derrotada, de repente ella se levanta de entre los escombros y directamente se abalanza contra King diciendo que incluso si se defiende con su lanza espiritual jamás saldrá ileso a la distancia en que se encuentra. Meliodas interviene, deteniendo el ataque de Gila, cuya presencia desaparece después de que se produce una explosión. Elaine le comenta a Van que tal vez Gila había regresado al mundo real justo en ese momento, pues a diferencia de ellos, había llegado con su alma en vez de su cuerpo físico. Después de eso, partes del cuerpo de los pecados, de Elizabeth y de Aud comienzan a desaparecer. Elaine explica que este mundo ha empezado a rechazarlos pues los vivos no pertenecen allí. Van se despide de Elaine, y ella le agradece a su hermano por haber protegido a Van. Posteriormente, ellos regresan al mundo real encontrándose nuevamente con la caballero sagrado, Gila. Meliodas dice que ella entró a la capital de los muertos al estar medio muerta y que se la dejen a él. Después de esto Ellen y su hermano parecían desaparecidos. King llega a pensar que fue Gila pero los niños aparecen diciéndoles que se alegran de que pudieran ver a la persona que querían y compartir con ella sus recuerdos y sentimientos. Ellos se despiden diciendo que irán a descansar en paz hasta que tengan que guiar a otras personas a la capital de los muertos. Le agradecen a Van por la comida y dicho esto desaparecen. Meliodas y los demás se detienen a descansar cerca de un lago, donde cocinan algunos peces para comer. En ese momento King cuestiona la relación de Elizabeth con su capitán, a lo que él le responde que ella es la tercera princesa del reino y que busca a los 7 pecados capitales para que la ayuden a salvar de los caballeros sagrados. King se sorprende al saber esto y reclama que no se lo hayan dicho antes. Al término de su reclamo cambia drásticamente su apariencia para poder presentarse adecuadamente ante Elizabeth, pidiéndole que lo disculpe por su actitud tan ruda pero Meliodas le dice que se relaje pues ella es muy amable y paciente, así que King vuelve a cambiar a su apariencia infantil. En otro lugar se puede ver a Gila atada en un árbol. El Bran le dice que ha fallado y que era demasiado pronto para que se enfrentara a los 7 pecados capitales. Él se la queda mirando a lo que ella le pregunta que si pasa algo malo. El Bran le dice sobre su cara haciendo que se zafe de las sogas y se limpie el rostro, dándose cuenta de que estaba maquillada y dice que eso es humillante pero el Bran le dice que no está tan mal. Mientras tanto, Elizabeth le dice a King que en verdad es muy poderoso pues pudo derrotar a Gila él solo, a lo que él dice que es verdad que la caballero sagrado es una oponente formidable pero que Meliodas, Van y Diane pudieron haberla derrotado si fueran igual de fuertes como solían serlo y les pregunta que qué les pasó a sus tesoros sagrados. Enterándose que Diane lo perdió, Meliodas lo vendió. Y que a Van le robaron el suyo. Meliodas se puso serio y nadie se dio cuenta de la expresión en su rostro. Antes de que saliera de la ciudad de los muertos enfrente a Meliodas se presentó una ilusión del guerrero caído del cielo. Broly dice, vaya Meliodas sigues igual que hace 3000 años. Pero en fin Meliodas no tengo tiempo escucha sigo con vida estoy encerrado en mi cápsula.